Feliz día, bienvenidas de vuelta. El día de hoy vamos a continuar con otro de las diferentes subdivisiones fisiológicas con las que cuenta nuestro sistema nervioso. Vamos a empezar hablando del sistema límbico y posterior a esto vamos a hablar un poco sobre la dopamina y algunos de los circuitos en los que está involucrada. Específicamente pues nos vamos a centrar más en circuitos de recompensa, pero vamos a ver realmente las diferentes vías en las que participa este neurotransmisor. Entonces, para comenzar, en cuanto al sistema límbico, vamos a ver que la palabra límbico proviene del latín limbus, que significa borde. Y esa palabra pues nos va a orientar en cuanto a la localización de este sistema. Vamos a ver que las estructuras que forman el sistema límbico conforman el borde interno de la corteza cerebral. Entonces podemos visualizar aquí en esta imagen, todo lo que está aquí arriba es corteza, y las estructuras del sistema límbico van a estar ubicadas en esta región de aquí, ¿verdad? Es un sistema de interconexión entre las estructuras corticales y las estructuras subcorticales. Entonces vamos a ver que son muchas estructuras diferentes de nuestro cerebro que en conjunto conforman a este sistema. Como ya habían ustedes investigado en la tarea que tenían que realizar para la semana pasada, pues vimos que en la década de los 60, Paul MacLean planteó una organización jerárquica del cerebro que actualmente se conoce como el cerebro de Triuno o el cerebro triuno. Entonces, MacLean lo que hizo fue proponer que la especie humana había evolucionado y pues con esto la morfología cerebral había cambiado. La forma de su cabeza, de su cerebro, era muy diferente a la forma del cerebro de otras especies. Y pues esta teoría establecía que el cerebro actual es la sumatoria de un proceso de superposición de diferentes capas, ¿verdad? Entonces distingue tres regiones o sectores diferentes, lo que es el cerebro reptiliano, que discutimos en la clase pasada, que representa los instintos más básicos de la especie humana como el hambre, la reproducción, el sueño, nuestro instinto de supervivencia. Esto es lo más profundo de nuestro cerebro. Luego, la capa superior a este es el cerebro emocional, o sea, representa nuestras emociones, sensaciones que tenemos cuando realizamos una actividad, que si bien no es del todo evolucionado, es un poquito más evolucionado que el cerebro reptiliano. Y pues ya la capa más externa correspondería al cerebro neocortical, que representa las funciones más evolucionadas relacionadas al pensamiento lógico y racional que está ligado a nuestra corteza prefrontal. Ahora, importante, ya les había mencionado en la clase previa que esta teoría de MacLean y su postura del cerebro de Triuno es una teoría que ya ha quedado un poco como atrás, ¿verdad? Ya no es algo completamente válido que se crea que es 100% así. Sin embargo, vamos a ver que algunas estructuras puntuales y sí en ese orden, pues sí siguen siendo de esta manera como él lo había planteado, porque ya vimos la corteza, la neocorteza y sus funciones que nos permiten pues funcionar como funcionamos los seres humanos. Y habíamos visto también otras estructuras más profundas y el tronco encefálico, ¿verdad? Donde ya dijimos que son funciones muy, muy básicas para, para sobrevivir. Entonces, esta imagen es lo que él había postulado que corresponde a cada una de estas regiones, el cerebro reptiliano, que es el que viene quedando aquí en el centro, que vemos ganglios basales, que ya los habíamos visto previamente, el tallo encefálico, el tálamo y el cerebelo, ¿verdad? ¿Por qué ya no decimos que esto es completamente cierto? Porque pues nos basamos en el hecho de que estas estructuras son tan primitivas. Recuerden que cuando hablamos del cerebelo, antes se creía que el cerebelo solo tenía que ver con movimiento, ¿verdad? Solo regulaba movimiento, que es algo que pues todas las especies tenemos en común. Sin embargo, en la actualidad se sabe que esto no es cierto, que el cerebelo tiene otras funciones involucradas en regulación de cognición de nuestras emociones, que en teoría vendrían a ser funciones más evolucionadas. Entonces, por eso es que vemos que la teoría de MacLean no es 100% como lo más precisa que podríamos querer. Pero es importante que la entendamos porque hoy vamos a hablar del sistema límbico. Y el cerebro emocional de MacLean, que es la segunda capa que vemos acá, corresponde a ese sistema límbico, o sea, todas las estructuras que ayudan a regular nuestras emociones, como son la amígdala, el septo, el hipotálamo,
la corteza del cíngulo o el giro cingulado y el hipocampo. Y pues ya la última capa que vendría siendo el cerebro neocortical, que ya es la corteza cerebral de la que ya hemos hablado previamente. Entonces, regresando un poco a nuestro sistema límbico, mencionamos que es un punto de interconexión, de alguna manera, entre ese cerebro instintivo y arcaico con el cerebro más evolucionado, ¿verdad? Se crea este nexo entre pensamiento, emoción e instinto, ¿ok? Lo que tenemos que entender es que estas estructuras no están completamente separadas, como lo planteaba MacLean, sino que están interconectadas por diferentes redes neuronales, entonces no podemos separarlas de la manera en que él lo planteó realmente. Pero vamos a hablar entonces qué es el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras, esto es importante, no es una única estructura, sino que está formado por diferentes estructuras, pero tienen límites muy difusos, pero están conectadas entre sí. Y su función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales. Este sistema es el que nos permite generar y experimentar emociones como el miedo, la felicidad, el enojo, la tristeza. Y a través de la regulación de las emociones, este sistema también repercute o regula otras funciones como lo son nuestra conducta, el aprendizaje, la memoria, la motivación. Entonces, tomemos un segundo para pensarlo. En algún momento nuestro aprendizaje, nuestras memorias, nuestra conducta están totalmente desprovistas de emociones. O las emociones son algo que van con nosotros siempre y van a influir de alguna manera sobre todo en la forma en que nos comportamos, en las cosas que recordamos, en cómo las recordamos. Entonces vamos a ver que el sistema límbico actúa a través de diferentes vías. Importantísimo, influencia al sistema endocrino y al sistema autonómico, ambos íntimamente relacionados a nuestra respuesta al estrés. Esto es algo de lo que ya les había mencionado previamente, pero estos tres sistemas están muy interconectados, ¿verdad? O sea, si yo me asusto, eso es una emoción, pero eso activa mi sistema autonómico. Y se acuerdan que activa mi sistema nervioso simpático y genera toda una respuesta física en base a una emoción que yo experimenté. Entonces, aunque sean sistemas aislados, o sea, separados, están interconectados siempre, ¿verdad? Actúan en conjunto. También está interconectado con el núcleo accumbens, que es nuestro centro de placer y recompensa, que es altamente regulado por dopamina. Esto no lo hemos visto, es la segunda parte de la clase, entonces regresaré a este punto específico cuando lleguemos a él. Y el sistema límbico también interactúa con los ganglios basales. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que los ganglios basales regulan el movimiento intencional o voluntario? Pues el sistema límbico, nuestras emociones también van a tener cierta comunicación con estas estructuras, de alguna manera, pues así influyendo sobre todo lo que pasa con nosotros en todo momento. También está interconectada y relacionada muy estrechamente con nuestra corteza prefrontal, regulando por esta vía la interconexión entre emoción y acción racional y lógica y motivación enfocada a metas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escogemos hacer algo y nuestro pensamiento nos lleva a yo voy a casarme con esta persona y lo veo de una forma lógica y racional porque quiero construir una vida con esta persona, no es algo que ocurre libre de emoción, ¿verdad? Pues puede resultarnos muy lógico casarnos con esa persona, pero si no hay una serie de emociones que van asociadas a ese pensamiento y dirigidas hacia esa persona, pues realmente, ¿qué tanto sentido tendría, verdad? Esto no sucede de esta manera. Siempre hay el pensamiento relacionado a las emociones que experimentamos. Y el sistema límbico también está íntimamente relacionado con la aparición de problemas o enfermedades mentales, ¿verdad? Muchísimas enfermedades mentales se van a producir por algún tipo de alteración en las estructuras que conforman este sistema, desde depresión, ansiedad, cuadros psicóticos como esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar. Muchos repercuten, influyen sobre el sistema límbico y la manera en que experimentamos las emociones. Entonces, ahora vamos a hablar de la estructura. ¿Qué estructuras conforman a nuestro sistema límbico? Y vamos a ver que realmente no es una región anatómicamente exacta en nuestro sistema nervioso central,
sino que es más bien una red de neuronas que están distribuidas ampliamente y que quedan mezcladas en muchas estructuras. Por eso les mencionaba previamente, los límites son difusos, porque yo puedo hablar de que, por ejemplo, el tálamo o el hipotálamo o la amígdala conforman este sistema, pero no es esa estructura en su totalidad, sino ciertas regiones, por ejemplo, de la amígdala conforman parte del sistema límbico, mientras otras no. Entonces los límites son muy difusos y es un tema controversial porque ha evolucionado con el tiempo conforme se descubren nuevas estructuras que también participan en la regulación emocional, como por ejemplo el cerebelo. Antes no se sabía que participaba en regulación emocional y hoy en día hay más evidencia que orienta que sí. Entonces eso es sugestivo de que esta estructura también de alguna manera podría incluirse en nuestro sistema límbico. Entonces, esto va a variar mucho de donde ustedes lo busquen. Pueden buscarlo en una bibliografía y luego en otra y van a encontrar que una incluye más estructuras, otras menos. Eso es porque es un tema cambiante, porque conforme vamos entendiendo mejor cómo funciona nuestro cerebro, se va descubriendo que estructuras que se pensaba que antes no tenían nada que ver con este sistema, sí tienen ciertas regiones que pueden influir de alguna manera. Entonces, pues a pesar de esto, sí existen algunas estructuras que tienen un papel de suma importancia dentro de esta red de conexiones y por lo tanto sirven para hacernos una idea de cuáles son las zonas por las que pasa este circuito. Entonces, en esta imagen podemos visualizar ampliamente cómo está distribuido el sistema límbico, ¿verdad? Como les digo, si ustedes lo buscan en otro lugar, van a incluirse otras estructuras o van a incluirse menos, dependiendo de la bibliografía y como les digo, esto es cambiante. Pero aquí podemos evidenciar la región. ¿Se acuerda que habíamos dicho límbico es borde? Porque quedaba en el borde inferior a nuestra corteza cerebral. Aquí en estos colores logramos visualizar esto mucho mejor. Todo lo que tenemos aquí corresponde a estructuras que de alguna manera contribuyen a regular nuestros estados emocionales. Entonces podemos ver el cuerpo calloso, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya del cuerpo calloso, que es esta estructura que une a los dos hemisferios cerebrales y que permite la comunicación? Tenemos otras estructuras como el fornix, la glándula pineal que regula nuestro sueño, amígdala. Vamos a ver otras estructuras como los cuerpos mamilares. Importantísimo aquí el hipotálamo, del que ya habíamos hablado previamente, ¿verdad? Lo tenemos aquí localizado. El núcleo talámico anterior. Podemos ver aquí el hipocampo, el giro hipocampal y la corteza o el giro cingulado, que es esta estructura en verde que queda por encima de nuestro cuerpo calloso. Entonces vemos que son un montón de estructuras, todas involucradas en aparición, regulación y distribución de estos estados emocionales hacia otras regiones cerebrales. Tenemos que memorizarlas todas y saber qué hace exactamente cada una, pues muchas de ellas ya las hemos hablado y no vamos a entrar a mayor detalle en qué hacen, pero hay 4 estructuras del sistema límbico que sí son cruciales que entendamos y que tengamos bien claro, que cuando pensemos en sistema límbico, tengamos, por ejemplo, por lo menos estas 4 estructuras que vengan a nuestra cabeza. Y son el hipotálamo, del que ya habíamos hablado previamente, el hipocampo, la amígdala y la corteza órbito-frontal, de la cual también ya habíamos hablado previamente. Entonces, si recuerdan el hipotálamo, ya les había dicho que es una estructura súper importante en nuestro sistema nervioso porque es un punto de integración. Aquí en el hipotálamo es donde se integra realmente el sistema límbico, el sistema endocrino y el sistema autónomo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver nuevamente en esta imagen la localización del hipotálamo, que ya lo habíamos visto previamente. Y pues lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que es ese punto de interconexión entre diferentes sistemas cruciales para regular nuestro organismo. Muy importante, es un centro de control para el reconocimiento del hambre, sed, cansancio, regula la temperatura corporal, ¿verdad? Que son todas funciones bien básicas como de sobrevivir. La que nos interesa en este momento es que el hipotálamo es central para producción de emociones. Es el que nos permite realmente producir o generar esas emociones, emociones como el miedo, ira, sensaciones de dolor, sensaciones de placer.
aparte, bueno, esta es su función netamente límbica, ¿no? Pero aparte de esto, también a través de la percepción de la luz, es la estructura que nos permite levantarnos todas las mañanas, ¿verdad? Regula nuestra sexualidad y, como parte del sistema endocrino, participa en la secreción de múltiples hormonas, ¿verdad? Que tienen pues muchas funciones diferentes, entre ellas la regulación del estrés. Pero esta estructura, como parte del sistema límbico, es crucial para producción de emociones. Ahora veamos el hipocampo. El hipocampo lo podemos ver en estas imágenes para orientarnos en cuanto a su localización. Vemos que tenemos uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho y tienen esta forma, ¿verdad? Es esta forma como que si fuera un caballito de mar. De ahí proviene su nombre realmente. Es un pequeño órgano con una forma curvada y alargada que se ubica en la parte interior del lóbulo temporal y va desde el hipotálamo hasta la amígdala, ¿ok? Que es la siguiente región que vamos a ver. Por lo tanto, pues aquí vemos que cada encéfalo o cada hemisferio tiene su propio hipocampo, ¿verdad? Y una de las funciones más estudiadas del hipocampo es en relación a la memoria. Esta estructura parece participar en la conversión de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Esta es la que regula y que realmente nos permite generar memorias cuando pasamos alguna experiencia. Y por su importante función en la memoria, pues también tiene un papel muy importante en la consolidación del aprendizaje. Si no tuviéramos memoria, pues sería demasiado difícil realmente que pudiéramos aprender algo, ¿verdad? Porque el proceso de aprendizaje involucra que seamos capaces de retener cierta información para poder reproducir después. Entonces, vamos a ver que el hipocampo va a ser muy importante porque no solo nos permite recordar, vincula el contenido memorizado con valores positivos o negativos, dependiendo de si los recuerdos son experiencias placenteras o dolorosas. Y esto lo hace con ayuda de la amígdala. ¿A qué me refiero acá? Traten de ustedes de recordar algún momento de sus vidas, alguna experiencia, cualquier experiencia que se les venga a la mente, algún viaje que hicieron, a alguna celebración en familia, cualquier tipo de memoria que ustedes tengan. Y cuando ustedes recuerdan ese momento sí es una memoria, o sea, es como reproducir o de algo, bueno, no es reproducir, es como reconstruir realmente lo que pasó en algún momento, pero no está libre de emoción. O sea, si yo me recuerdo de algún cumpleaños que pasamos en la casa de mi abuelita y estábamos todos celebrando y cantando y me siento feliz porque estoy recordando que en ese momento yo estaba feliz, ¿verdad? Yo cuando recuerdo eso, recuerdo en ese momento estaba feliz. Pues si alguna vez les ha pasado algo terriblemente feo y ustedes traen esa memoria otra vez al presente, pues viene arrastrando esa misma emoción. Ustedes también van a recordar que en ese momento, pues, se consolidó también esa emoción, ¿verdad? Asocian esa emoción con ese acontecimiento que pasó en sus vidas. Entonces, y esto es particularmente importante porque las memorias que están ligadas a emociones muy fuertes tienden a consolidarse con más facilidad que las memorias que no tienen ninguna emoción muy fuerte vinculada. Entonces, por eso a veces nos es muy fácil memorizarnos la letra de alguna canción que nos gusta mucho y que nos pone de buen ánimo o que nos pone súper tristes o que algo, pero que está vinculada a una emoción muy fuerte y nos aprendemos la letra y 10 años después nos acordamos de la letra, que si yo les pongo a leer cualquier capítulo que les haya tocado leer para esta semana y cuando lo estén leyendo no hay ninguna emoción muy fuerte que se despierte y en 10 años no se van a acordar de prácticamente nada de lo que decía ese capítulo. Ahora, el hipocampo, importante que entendamos, no funciona como un almacén de recuerdos, ¿ok? No es como que si yo entro a la biblioteca y ahí tengo todos los libros y cada página del libro es un recuerdo. No es un lugar de almacenamiento, sino es un nodo de activación. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de la fisiología de la memoria. Pero lo que hace es que cuando el hipocampo se activa, permite como reclutar un montón de elementos que están distribuidos en todo el encéfalo y que se activen todos al mismo tiempo y de esa manera se reconstruye esa memoria, ¿ok? Y es importante que entendamos, y lo vamos a ir viendo también más adelante, pero
hay diferentes tipos de memoria y algunos tipos de memoria no están tan íntimamente relacionados al hipocampo, como la memoria de procedimientos o destrezas motoras. O sea, si yo sé montar bicicleta, si yo sé manejar, estas memorias no se consolidan a través del hipocampo, sino que están más vinculadas a la corteza frontal, a nuestro cerebelo y a nuestros ganglios basales. Entonces, por eso vamos a ver que en personas que pueden perder ciertos tipos de memoria, otros tipos pueden no verse del todo afectados inicialmente. Entonces, entendiendo esto, ¿qué pasa si yo tengo una lesión a nivel del hipocampo? Aquí es cuando se producen cuadros de amnesia, como amnesia anterógrada y amnesia retrógrada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? La amnesia retrógrada se refiere a que yo pierda las memorias que ya tenía formadas antes, o sea, que yo no me acuerde de lo que comí en el desayuno, de que yo no me acuerde qué hice ayer, que yo no me acuerde qué hice hace una semana, hace un año, mientras que la amnesia anterógrada es la incapacidad de formar nuevos recuerdos. O sea, yo me acuerdo todo lo que me pasó antes de la lesión, pero cuando yo sufro la lesión, a partir de ahí ya no puedo formar nuevas memorias. No sé si han visto ustedes esta película, pero 50 First Dates es esencialmente un caso de una amnesia anterógrada. Obviamente una amnesia anterógrada basada en Hollywood, ¿verdad? Porque no es como que sea así en la vida real, pero era eso, ¿verdad? Ella recordaba todo lo que había pasado antes de su accidente, pero posterior al accidente ella no podía crear nuevas memorias y por eso nunca se recordaba de este tipo cada vez que se iba a dormir. Versus otros casos en los que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, puede haber combinación de los dos, pero también va a empezar a aparecer esta amnesia retrógrada, ¿verdad? De estas personas de la nada dejan de reconocer a sus propios hijos, ya no se acuerdan de muchas cosas de su pasado, ¿verdad? Entonces, eso se puede producir cuando hay una lesión considerable a nivel del hipocampo. Ahora vamos con la siguiente estructura, que es la amígdala, que es esta estructurita chiquita, que parece como una arveja que vemos ahí. Está situada en la parte interna del lóbulo temporal medial, que es elemental para la supervivencia. Entonces, ¿para qué nos sirve la amígdala? Nos permite integrar las emociones con patrones de respuesta correspondientes a estas emociones. Entonces, nos ayuda a generar una respuesta fisiológica, nos ayuda a preparar una respuesta conductual. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes miran a alguien y ustedes reconocen, miran a su mamá o a su papá y le miran la cara y se dan cuenta que está enojadísimo. A saber qué hicieron ustedes, pero mamá y papá, ustedes le miran la cara y están muy, muy molestos, muy, muy enojados. Ustedes son capaces de ver esa cara, reconocer la emoción que ellos están experimentando en ese momento. O sea, yo lo veo y soy capaz de reconocer en su cara que esa persona está enojada y reconozco que está enojada y entonces yo voy a actuar de una forma congruente para mediar la situación. O sea, me permite decir, bueno, mamá está enojada, entonces no voy a venir en este momento a decirle que acabo de chocar el carro, porque solo la voy a hacer reventar muchísimo más. Entonces yo veo que está enojada, entonces le voy a llevar un chocolatito para ver si se le pasa un poco el enojo, ¿verdad? Entonces de esta manera la amígdala nos permite integrar toda la situación que está pasando y reaccionar de una forma pues adecuada a lo que estamos percibiendo emocionalmente, ¿ok? Nos permite también reconocer situaciones que dan miedo o representan un peligro para mediar esa respuesta de lucha o huida. Ahora vamos con la corteza orbitofrontal, pues esta ya la habíamos visto, ¿no? Es la porción de nuestra corteza prefrontal que nos permite regular o aplacar los impulsos irracionales del sistema límbico para no cometer acciones que no son aceptadas socialmente. Permite la regulación de la agresividad. Entonces, de alguna manera sirve como una válvula de salida de las órdenes emocionales hacia el lóbulo frontal. Entonces, mi emoción es estoy enojadísima y quiero tirar este plato contra la pared porque estoy tan enojada y mi reacción emocional me está ganando y yo puedo actuar muy impulsivamente en este momento y estoy en un restaurante, entonces voy a agarrar el plato y lo voy a tirar contra la pared. Eso no es socialmente aceptado, ¿no? Yo no puedo venir y porque estoy enojada reventar los platos del restaurante contra la pared. Eso no es socialmente aceptado.
Entonces, la corteza orbitofrontal va a venir y va a decir, bueno, sí, aquí está esta emoción súper intensa que viene de todo mi sistema límbico que se formó y está siendo enviada por todos lados, pero mi corteza orbitofrontal va a decir, bueno, entiendo que estás enojada, pero no vas a tirar el plato contra la pared porque eso no está bien. Entonces me permite de alguna manera aplacar esas emociones muy intensas, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan qué pasaba cuando nos lesionábamos esta área? Perdíamos esa capacidad. Entonces, las personas tienden a comportarse en público pura emoción, ¿verdad? Haciendo actos irracionales que nosotros nos vamos a quedar así como, pues, esa no es la manera de comportarse, ¿verdad? Entonces, van a estar desinhibidos, agresivos, incluso hipersexuales, pueden sacar un montón de impulsos que son pura emoción y que no hay nadie que los esté regulando. Ahora, pues ya concluimos el sistema límbico. Para terminar, vamos a hablar un poquito sobre la dopamina y sus diferentes funciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de neurotransmisión y de las generalidades del sistema nervioso? Pues hablamos de que nuestro cerebro tiene esa capacidad de comunicarse, ¿verdad? Las neuronas son células especializadas en la comunicación y que esta comunicación era posible porque las neuronas son capaces de liberar diferentes neurotransmisores, que eran los mensajeros químicos, ¿ok? Entonces, hablamos de diferentes, hablamos de la noradrenalina, de la serotonina, acetilcolina. Hay muchos neurotransmisores, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en la dopamina, que es un neurotransmisor súper, súper importante. Vamos a ver que la dopamina tiene varias funciones que se pueden agrupar de esta manera. La dopamina nos ayuda a regular procesos de motivación y recompensa, ayuda a regular actividad motora, regula nuestra cognición y capacidad de atención y de una forma diferente a estos tres mecanismos, también participa en la producción de leche cuando las mujeres están en el periodo de lactancia. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito detenido cada una de estas funciones, pero para empezar quiero que hablemos algunas generalidades de la dopamina. La dopamina se deriva de otra sustancia que es un aminoácido, que es un precursor de proteínas que se llama tirosina. ¿Ok? Y esa tirosina también es el precursor de otros neurotransmisores como la noradrenalina y la adrenalina. Ahora, importante, no todas las neuronas de mi cerebro producen dopamina, sino que las neuronas dopaminérgicas van a estar concentradas en algunos sitios específicos y van a seguir ciertas vías bien específicas. Entonces, aquí vemos nuestro cerebro y vamos a ver que hay diferentes vías a través de las cuales se libera esa dopamina. Vamos a ver que aquí hay una, ahorita vamos a ver cada una más en detalle. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Eso quiere decir que hay 5 vías diferentes a través de las cuales yo puedo liberar dopamina hacia regiones específicas de mi cerebro. Ahora que ya sabemos bien la anatomía, ya podemos ubicarnos un poquito más en cuanto a las estructuras cerebrales. Vamos a detenernos aquí para ver. La dopamina se produce en pocos lugares. Podemos ver que aquí es un sitio de producción de dopamina y aquí es otro. Esto es nuestro hipotálamo. Y esto, pues ya se acuerdan que es el tronco encefálico, la parte más superior del tronco encefálico es el mesencéfalo. Y aquí adentro del mesencéfalo vamos a ver que está la sustancia negra y el tegmento ventral. ¿Ok? Entonces, el hipotálamo, la sustancia negra y el tegmento ventral son los 3 sitios de donde yo puedo producir dopamina para que vaya a otras regiones de mi cerebro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta primera vía, la dopamina va desde la sustancia negra hacia el estriado. ¿Se acuerdan que el estriado era parte de los ganglios basales? Y aquí en el tegmento vamos a ver que la dopamina va hacia esta estructura que se llama núcleo accumbens, que ahorita lo vamos a ver más en detalle, y desde esta otra vía va hacia nuestra corteza, ¿verdad? Nuestra corteza prefrontal. En este caso aquí está la dorsolateral y aquí está la ventromedial, ¿verdad? Pero va hacia nuestra corteza prefrontal. Y en esta última vía vamos a ver que la dopamina va del hipotálamo a nuestra hipófisis o glándula pituitaria. Entonces, ahorita vamos a ver que cada una de esas vías regula
funciones diferentes. Esta última vía chiquita que no les mencioné cuál es, va hacia el tálamo. Esa vía todavía está en estudio y no se sabe mucho de ella, por lo que no nos vamos a tener mucho a hablar de ella. Pero vamos a hablar de las otras 4 vías que son muy importantes que entendamos y vamos a empezar por la vía mesolímbica. Entonces, aquí nos vamos a orientar de dónde a dónde va esta vía en base solo a su nombre, porque meso es de mesencéfalo y límbica es del sistema límbico. Entonces, esa vía va del mesencéfalo a mi sistema límbico, más específicamente es importante a este punto que se llama núcleo accumbens. Y vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, en el mesencéfalo, les mencioné ahorita, hay una región que se llama el tegmento ventral. De ahí es de donde sale la dopamina y va a llegar hasta el núcleo accumbens, ¿ok? Esta vía mesolímbica es muy importante porque es la que le dice a nuestro cerebro qué tan buena es una situación en la que estamos en relación a la posibilidad de obtener una recompensa. El núcleo accumbens es el que nos permite experimentar placer y sentir esa sensación de obtuve algo que yo quería. ¿Ok? Entonces, por eso esta es nuestra vía que regula la recompensa. ¿Y cómo actúa este ciclo de recompensa? Pues piensen en algo que ustedes quieren. Digamos, vamos a poner, por ejemplo, ustedes están en una fiesta y ven ahí que en la fiesta está un chico que les gusta y a ustedes les gustaría como poder acercarse a él y platicar y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, ustedes tienen un deseo. El deseo es poder hablar con esa persona, ¿verdad? Y entonces se ponen nerviosas, pero quieren hacerlo y ahí está el deseo y que no sé qué y que no sé cuánto. Por fin se animan y se acercan y le van a hablar. Entonces, ustedes están llevando a cabo una acción. Y resulta que le hablan al chico y encima de todo el chico les contesta bien y bonito y les pide su número de teléfono y yo sé qué. Y entonces es una expresión que ustedes, con la que ustedes se sienten bien. Entonces ustedes obtuvieron su recompensa, ¿verdad? Y una vez ustedes obtienen su recompensa, ¿qué pasa? Ustedes se dan cuenta, lo que yo hice me hizo sentir bien. El que yo me haya animado a hacer esto me hizo sentir bien. Entonces, ¿qué va a perpetuar eso? Eso aumenta la posibilidad de que este ciclo se vuelva a reproducir. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entran en esa situación en la que se sienten bien y algo genera placer, la dopamina en mi vía mesolímbica se empieza a disparar y empieza a estimular un montón mi núcleo accumbens. Y esa estimulación del núcleo accumbens es lo que me permite a mí realmente sentir ese placer y decir, esto me gustó, lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, esto es un ciclo súper importante mediado por dopamina, que es crucial para la generación de hábitos. Lamentablemente, este mismo ciclo es a través del cual generamos vicios, ¿ok? Entonces, si bien nos permite mantener relaciones interpersonales estables, motivarnos para tener éxito en el trabajo, ¿verdad? Porque digamos, este mismo ciclo lo podemos reproducir. ¿Qué pasa si ustedes quieren sacar 100 puntos en su clase? Tal vez 100 puntos está un poco difícil, ¿no? Quieren sacar 98 puntos en el curso. Entonces, ustedes tienen un deseo y ustedes van a estudiar mucho y entonces ustedes van a sacar 98 puntos, ¿me explico? Entonces es el mismo ciclo de recompensa una y otra vez. Y cuando ustedes sacan 98 puntos, se va a disparar la dopamina hacia su núcleo accumbens y ustedes se van a sentir muy bien y van a sentirse satisfechas y felices. Y entonces eso va a alimentar de que ustedes quieran volver a sentirse de la misma manera y vayan a volver a repetir el mismo ciclo. Ahora, ¿qué pasa con las drogas? El problema es que les pongo, por ejemplo, las drogas, pues la mayoría de las drogas en la mayoría de las personas lo que hace es generar estados de euforia, de placer, de me siento bien, ¿verdad? Entonces, pongamos el ejemplo, va desde la más como sencilla, el alcohol.
Ustedes están en una fiesta y ustedes no son personas muy sociables y les gustaría ser más sociables porque ahí miran a todo el mundo platicando y ustedes en la esquina y se sienten incómodas y no pueden ir a hablar con nadie. Y entonces ustedes tienen el deseo de sentirse un poquito más como extrovertidos. Entonces vienen y pues hay alcohol de por medio y el alcohol nos desinhibe y nos hace sentir como que somos lo máximo y podemos hacer lo que sea. Y hay un ratito en el que somos la persona más chistosa del mundo y la persona más interesante del mundo. Y entonces nos animamos a hacer un montón de cosas que en situaciones normales no haríamos. Y el poder actuar de esa forma tan desinhibida, sin estrés, sin ansiedad ni nada, nos hace sentir bien. Es nuestra recompensa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente amanezco, se me pasó el efecto del alcohol y otra vez soy la misma persona que era antes y pues va a reaparecer eventualmente ese deseo de volver a ser la persona sociable, chistosísima, interesantísima y guapísima que era la noche anterior. Y entonces se repite el ciclo y la persona vuelve a buscar la sustancia para volver a obtener esa recompensa de sentirse bien. El problema es que pues ya con a través de este mismo mecanismo se consolidan adicciones y pues eventualmente en una adicción ya este ciclo se rompe, ¿verdad? Porque hay personas que ya cuando ya son adictas muy fuertemente a algún vicio, el vicio en sí ya no les genera ningún placer, ¿verdad? Pero buscan igual reproducirlo porque les da un poquito de placer y porque ya al final el no consumir la droga o la sustancia genera mucho malestar, entonces ya es otra parte del ciclo, eso no nos corresponde ver a nosotros ahorita, pero lo que quería era que entendiéramos que este ciclo de recompensa permite generar tanto hábitos como vicios, ¿verdad? Y es importantísimo y funciona de esa manera, es porque cada vez que yo tengo una recompensa y siento placer, sale la dopamina del mesencéfalo y llega a estimular a ese núcleo accumbens, que es el que nos hace sentir como más intensamente las cosas y que yo quiera repetir otra vez el mismo acto que me llevó a que yo me sintiera así de bien. Otra cosa importante sobre la vía mesolímbica, esta es la vía también a través de la cual es posible que aparezca la psicosis. La psicosis puede aparecer en el contexto de una esquizofrenia, de un paciente que consume drogas, de un trastorno afectivo bipolar, pero lo que se ha visto es que cuando el paciente está psicótico es porque hay demasiada dopamina que está saliendo de mi mesencéfalo hacia mi sistema límbico. Hay una sobreestimulación de dopamina y eso puede producir alucinaciones, ideas irracionales que no son ciertas en la persona, conducta desorganizada completamente, ¿ok? Entonces, esta vía también permite la aparición de la psicosis. Ahora vamos con la segunda vía, que es la vía mesocortical, que nos dice su nombre, va del mesencéfalo a la corteza cerebral. Entonces, es esta vía larga que vemos acá. ¿Y qué habíamos dicho que hacía la corteza cerebral en cuanto a sus funciones principales? Es la que regula nuestra cognición y en parte también afectividad. Entonces va del tegmento ventral hacia diferentes regiones de la corteza del lóbulo frontal y obviamente como eso es lo que hace esta región, la dopamina en esta vía es la que nos va a permitir regular esa cognición, ¿ok? Entonces lo que habíamos hablado nos permite procesar información a partir de la percepción, razonar, resolver problemas, tomar decisiones, regular nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces la dopamina, esa es la función que tiene a nivel de esta vía. La tercera vía es la vía nigroestriada. Entonces vemos aquí en el mesencéfalo que hay una región que se llama la sustancia nigra o sustancia negra, nigroestriada, quiere decir que esta vía va hasta nuestro cuerpo estriado, que habíamos visto que forma parte de los ganglios basales. ¿Y qué dijimos que hacían los ganglios basales? Regulan movimiento, ¿verdad? En particular el movimiento intencional o voluntario, ¿verdad? Nos permiten que nuestras acciones voluntarias sean finas, ¿verdad? Que yo pueda agarrar un lápiz, escribir y que no sea toda torpe yo en mis movimientos. Entonces, la dopamina que se libera a través de esta vía nos va a permitir regular ese movimiento a través de su acción sobre el estriado que queda en los ganglios basales. La última vía
es la vía túbero-infundibular. Es así, el nombre no nos ayuda tanto, ¿no? Porque esos nombres no los hemos visto, pero se origina en el hipotálamo y termina en la hipófisis. Es esta vía chiquita que vemos acá. El hipotálamo ya hablamos, que forma parte del sistema endocrino, del sistema autónomo, del sistema límbico. En este caso, la dopamina actúa como parte del sistema endocrino. Y lo que hace es que la dopamina aquí inhibe la secreción de otra hormona que se llama prolactina, que es liberada por mi hipófisis. La prolactina es una hormona que nos permite muchos procesos en nuestro cuerpo, pero principalmente es la que va a permitir la secreción de leche cuando una mujer está dando de mamar. Entonces, en condiciones normales, la dopamina la inhibe para que los niveles no vayan a subir mucho, porque en condiciones normales, pues no deberíamos tener secreción de leche. Entonces, ¿qué creen que pasa si hubiera algún problema y yo dejara de tener dopamina o un déficit de dopamina y esta vía ya no se pudiese regular? Mis niveles de prolactina subirían y podría yo empezar con problemas de secreción de leche cuando no debería tener secreción de leche, por ejemplo, que es algo que puede pasar, se llama galactorrea y es un síntoma de algunas enfermedades como tumores cerebrales o puede ser también un efecto adverso de algunos medicamentos, ¿ok? Y pues básicamente eso era lo que quería que aprendiéramos el día de hoy, sistema límbico y dopamina. En la próxima clase vamos a entrar a hablar ya de la embriología del sistema nervioso central. Eso quiere decir cómo se forma ese cerebro desde la concepción hasta su desarrollo completo en la vida adulta, ¿ok? Entonces, cualquier duda, pues ya saben, la anotan y me la hacen saber en la clase el próximo sábado.